Por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos todos a celebrar la Eucaristía. Pedimos en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Lauro Antonio García Chavarría, Celia Ramírez Díaz, Emma Real Garfias, Brian Pierre González Mendoza, Ramona Navarrete Monroy, a 8 meses de su fallecimiento, Ana Karen Monroy Hermenegildo, y por las almas del purgatorio. Que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios por la vida que les concede a los padres Juan Pablo Estrada Garfias y Octavio Vázquez Nicanor en este día que celebran su cumpleaños. Pedimos también por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos, por la conversión y salvación de los que se encuentran presos o en centros de rehabilitación, por los migrantes e indigentes, por la conversión y unidad de las familias, por la salud del alma y del cuerpo de los enfermos, por la paz del mundo y los niños no nacidos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses,
nos embarcaremos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozulous, donde encontraremos a unos hermanos que invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del faro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibió a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Oh, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Todos. Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos y a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alabo, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se apartaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror.
Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo, apóstoles. San Pedro fue sepultado en Roma. San Pablo fue sepultado camino hacia Ostia, ¿sí?, en mismo Italia, pero en las afueras de la ciudad. Ahí está una basílica muy grande, ¿sí? Ahí está sepultado San Pablo, y cuando uno llega a esa basílica, todo alrededor están las fotografías, las imágenes más bien de todos los papas, desde San Pedro hasta el actual, el Papa Francisco. Ahí se colocan con los años en que han estado conduciendo a la iglesia. Pablo es considerado como apóstol de los gentiles, el que salió. Recuerden que Pablo siempre se defendió como ciudadano romano. Cuando quisieron tomarlo preso también, él dijo: yo soy ciudadano romano, deseo ir a Roma para ser juzgado allá. Entonces se defendía y sabía que así podía librarse de muchas persecuciones o castigos más bien. Pero celebrar a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, es celebrar la base, la columna de nuestra fe en la iglesia. Pedro y Pablo dieron testimonio de la fe en Cristo Jesús, y dieron testimonio con su propia vida, cada uno de ellos. Anunciaron el Evangelio por todos lados. La fe que nosotros tenemos ha llegado por el anuncio y la predicación de ellos, la enseñanza. Al celebrar esta dedicación de las basílicas, tiene la finalidad de ver que hay desde dos cátedras, diríamos, se enseña la palabra de Dios, desde dos lugares también, y que son signos de cómo Dios nos va conduciendo con su palabra también de distintas formas, de distintos lugares. En la primera lectura nos habla propiamente de Pablo, cómo fue su viaje a Roma. Como dice, nos embarcamos primero en un barco que tenía como insignia, dice, un barco alejandrino que tenía como insignia de Castor y Polus. Como todos los barcos tienen a veces un nombrecito, ¿verdad? Entonces Pablo recuerda cómo se embarcó en esto y cómo hicieron escala después también en Siracusa, y así se fueron hasta llegar a Roma, donde le recibieron. Y dice, estuvo viviendo en Roma en una casa alquilada durante 1 año, ¿sí? Después le asignaron un lugar donde iba a estar Pablo.
Pablo no era el Papa, un apóstol. Pedro estaba en Roma, lo recibió como hermano, pero Pablo pues no vivió en el Vaticano, vamos a decirlo hoy. Pedro estaba en la cabeza del Papa, el primero. Pablo estaba entonces en un lugar, diríamos, fuera de la ciudad. Después, donde fue sepultado, ahí se erigió esta basílica. Durante 2 años, dice el apóstol San Pablo, Pablo pasó en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que acudían a él y predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Ya no tenía persecución ahí, pues ya estaba también en una edad avanzada, pero no dejó de anunciar el Evangelio. Como hoy en la actualidad hay muchos que aun cuando ya no salen de casa por su enfermedad o por su edad, predican el Evangelio ahí donde están. Cada que llega alguna persona, le hablan de Jesucristo, le hablan de Dios. ¿Sí? Recuerdo que en una ocasión, estando en otra parroquia, visitaba a una persona ya muy ancianita, sola por allá en una casita también estaba. Y fui a visitarla. Y aun cuando decían que estaba muy enferma, sí, pero ella tenía una voz, como dicen, excepcional. Se puso a cantar. Dice: padre, yo me sé unos cantitos, ¿me deja cantárselos? Sí, échatelos, le dije, cántalos. Y ahí estuvo cantando, yo ni me sabía esos cantos, con una letra muy bonita, de oración sobre todo. Y decía yo: esta señora me ha evangelizado hoy. A pesar de su edad, aquí anuncia a Cristo. Y luego le preguntaba: ¿y qué tanto la visitan? Uy, pues a veces, dice, casi no. Y cuando vienen a visitarle, ¿qué les dice usted? Nada, les canto mis canciones. Porque además no solo los cantos religiosos, también sabía canciones. Y cantaba bien y con eso enseñaba. Ese era su tema de conversación, cantarles. Pablo dice que les enseñaba allí desde su casa también. O hay muchas personas que eso hacen, desde su casa enseñan, siguen manifestando su fe. Por su parte, en el Evangelio nos habla Jesús del Evangelio de San Mateo, ese acontecimiento de la duda de la fe de Pedro. Pedro, el hombre que duda ahí. Cuando Jesús se apareció en el mar, tuvieron miedo y gritaron. Pero Jesús les dijo: no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dijo: si eres tú, mándame a ti ir caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro comenzó a caminar, pero empezó a tener miedo. Y con el miedo viene la duda. Y con la duda viene el desastre. Sí, con el miedo viene la duda, con la duda se hunde Pedro. Y por eso le grita a Jesús: Señor, sálvame. Y Pedro le tiende la mano, pero le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Para qué me pides que te diga ven caminando sobre el agua y luego dudas? Como si hoy también nos pasara a nosotros, le pedimos algo a Dios y luego ahí estamos dudando si sí o si no nos ayudó, si sí fue o no fue lo que. Hombres de poca fe, dice Jesús. Hoy tendríamos que gritarle a Jesús también: sálvanos, Señor. Nuestros miedos van a hacer que nos hundamos. Y sí, así pasa. El miedo hace que el hombre se hunda, se destruya. Por miedo muchos se han suicidado, por miedo.
miedo a la vida, miedo a las cosas que les pueden pasar. Por miedo muchos han fracasado en sus negocios, por miedo. No se arriesgan y fracasan. Por miedo nosotros no avanzamos a veces en nuestra vida cristiana. Por miedo no nos acercamos a confesar, por miedo a volver a caer. Y entonces preferimos a veces vivir en el pecado. Por miedo se fracasa. Por miedo muchos se condenan hoy, por miedo. Hay miedo, viene la duda y no se acercan a Dios, no creen. Pero primero viene el miedo, luego la duda. Sí. La duda no es lo mismo que ignorancia, porque hay quienes dicen, yo dudo de Dios, pero no tienen ningún conocimiento de Dios, ni vivencial, ni teórico, doctrinal. No han leído nada, ni de la Biblia, ni del catecismo, nada. No saben. Y dicen, yo tengo dudas. ¿Qué dudas? Más bien tienes ignorancia, no conoces nada. ¿Ah? Pedro conocía a Jesús, sabía quién era Él. Sin embargo, cuando viene el miedo, viene aquí la duda. Aquí no es que Pedro ignorara quién era Jesús, viene la duda con el miedo. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda a nosotros también la gracia de la fe, para no dudar. En el momento de la prueba, que permanezcamos fieles a Dios. Y que estemos atentos a lo que le pedimos a Dios. Y permanecer constantes en ello. Pedro le dijo, dime que vaya a ti. Y a veces nosotros andamos pidiendo pruebas. Señor, si eres tú, dame esto, dame el otro, dame una señal, dime esto, si eres tú. Y Dios va a dar la señal, solo que tendremos que atenernos también a la prueba. Pedro dudó en esta prueba. Pidámosle a Dios que nos ayude a permanecer fieles a Él ante el momento de la prueba también. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el misterio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida,